nos obsesionamos como con las notas musicales, ¿no? O sea, como, Ajá. ¿qué nos puedes decir un poco eso? ¿Cómo interpretamos nosotros las frecuencias y a grandes rasgos un poco o sea, qué representan para nosotros, ¿no? Decir como una frecuencia como un La eh, 440, por ejemplo. Ajá. Pues nuestra forma como humanos de percibir la frecuencia es como altura. Entonces, así un poco resumiendo, un movimiento el más simple que hay, pues es que la partícula vibre de arriba hacia abajo, digamos bonito, ¿no? Y a la misma velocidad todo el tiempo, o sea, con una frecuencia específica y con cierta amplitud, ¿no? Y se oye así algo que vibra así con, digamos, con la frecuencia adecuada que es entre 20 y 20.000 Hz, ¿no? Se oye como un silbido así. Esto lo podemos pensar como un tono puro, ¿no? Es muy parecido a cómo suena un diapasón, ¿no? Pero muy pocas cosas vibran así con un tono puro, ¿no? Entonces todo vibra con muchos tonos al mismo tiempo, así, pues así funciona la naturaleza. Entonces, cuando combinas muchas frecuencias, empiezas a tener timbres, o sea, que la guitarra suene diferente al piano, suene diferente a pegarle así a mouse, ¿no? Pues es porque hay diferentes frecuencias combinándose. Cuando las frecuencias están combinadas, vamos a decirlo, es que igual es demasiado abstracto, pero podemos decirlo como de manera bonita, ¿no? O sea, si vibran, por ejemplo, algo a 100 Hz, pongamos 100 veces por segundo, 200 veces por segundo, 300 veces por segundo, o sea, son puros múltiplos enteros, lo que oímos es una nota con una afinación, ¿no? Si vibrar, por ejemplo, cosas que ya no están organizadas así como multiplicar por uno, por dos, por tres, si no tuviéramos 100 Hz, 107.8, 237.42, 300.000, 230, ¿no? O sea, tenemos como frecuencias no acomodadas. Pues digo bonito, que no necesariamente es bonito a cada quien le parece bonito lo que sea, ¿no? Pero vamos a pensarlo así. Oímos ruidos. O sea, por ejemplo, esto, con un montón de frecuencias combinadas, pero no están ordenadas así, entonces no percibimos una altura. Ya sea un tono puro o una combinación de tonos puros con este arreglo especial, que le llamamos de hecho armónicos, nos hacen percibir una altura. Y lo que no tiene un arreglo nos hace percibir algo a lo que en general le llamamos ruido, que ruido en música es un concepto bastante complicado, ¿no? Que pues decimos ruido a lo que no consideramos como musical, en realidad sí lo consideramos musical, ¿no? O sea, lo que hace un triángulo, ahorita que ya hay piezas con máquinas de escribir y demás, ¿no? Ruido blanco y ruido de todos los colores que hay. Entonces, ahí hay un problema, ¿no? En las definiciones. La ciencia toma muchas definiciones, así exactas como son. Para la ciencia, si las cosas vibran con algo repetitivo, entonces decimos que tienen afinación, y si no hay un patrón de vibración, entonces decimos que es un ruido, ¿no? Pero para los músicos, pues no, el ruido es algo totalmente distinto, ¿no? Pero, bueno, la frecuencia es esa. La frecuencia es que algo vibre con, digamos, como con la misma velocidad todo el tiempo. Decir velocidad es incorrecto, pero digamos que siempre hace lo mismo, no acelera y de repente frena, sino no, siempre igual, siempre igual. Eso los humanos lo percibimos como altura, ¿no? Si se mueve complicado, ¿no? Pero siempre igual, también lo percibimos como altura. Pero el momento en que ya no hay un patrón, entonces ya oímos algo de lo que le llamamos ruido. Sí, sí, sí. Y justamente, o sea, como que por eso le decimos frecuencia, ¿no? Porque es como la Ajá. frecuencia es lo que importa. O sea, si yo aplaudo a cierta velocidad, Ajá, digamos, a 440 veces por segundo, ajá, sonaría esta misma nota, ¿no? Con otro ajá, timbre quizás, pero exacto, sonaría esta misma nota, ¿no? Porque estamos hablando de frecuencia de cuántos golpes por segundo, o, bueno, golpes por así decirlo, ajá, están sucediendo, ¿no? Y le llamamos nota a esa uniformidad de golpes, ¿no? Bueno, es la manera en como yo lo exacto, entendería. exacto. Y sí es curioso que en la teoría, sobre todo esto desde el punto de vista de ciencia, se habla mucho de las notas y no se habla de todo lo demás.
¿no? Y las notas son así como un caso especial de que la frecuencia sea, o sea, que el movimiento sea repetitivo, digamos. Me Entonces, parece sí. súper... Ah, perdón. No, No, Didi. no, nada más igual un poco añadiendo un poco a lo que decías al mencionabas del ruido que no lo comprendemos igual, que me llama bastante la atención ese aspecto porque sobre todo, sí, obviamente a partir del siglo XX hay mucha experimentación justamente con el ruido, o sea, con los ruidos que se pueden sacar o el conocimiento que tenemos de los instrumentos y de lo que podemos hacer para sacar cierto tipo de timbre, porque a raíz de pues muchas cuestiones históricas, pues sí, la cuestión de la frecuencia de la nota que voy a tocar ya no me es tan importante a lo mejor, o sea, ya no es más tan importante que esto suene un do, sobre todo con lo que te decía el espectralismo, hay un cuarteto de cuerdas, un compositor austriaco que se llama George Frederick Haas, y en este cuarteto, que es espectral, o sea, toma creo que es un do sostenido, un la, y toda la pieza, uno pensaría, bueno, es espectral porque va a tomar cuartos de tono y todo esto. Y no, o sea, la obra es sumamente clara y se escucha, como dirías, bonito, porque está jugando con todo el espectro de ese sonido y no se escucha algo tal cual como ruidoso. Sin embargo, también en esa misma época, pues experimentan como con otras técnicas, que hay una cosa que se llama overpressure en el violín, que entonces no es tal cual que metas presión, sino que en el arco tú haces una especie como de ruido blanco, se escucha como un hiss. Ok. Pero, y ese tipo de aspectos que ya no diríamos musicales se utilizan para generar otros sonidos. Y eso es algo que me llama la atención, ¿no? Que también a raíz pues de entender el sonido, sus aspectos, sus propiedades físicas, empezamos a entender más lo que sucede y a crear otro tipo de cosas. Sí, y sí, yo creo que eso es lo importante, la parte artística, ¿no? O sea, como si ya sé cómo funciona y todo, y ahora quedo con eso, ¿no? Entonces sí, sí es muy interesante que ya hay piezas con azotones de puerta, ¿no? Y justo entender cómo funciona el sonido te permite jugar con él, ¿no? Entonces sí, está, bueno, a mí me parece muy interesante. Y mi área es como la parte física, pues, ¿no? ¿no? No me atrevería yo a hablar ya de la parte artística, pero pues me encanta oír y aquí estoy.